44 al 48, me equivoqué un poco. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Mire que me equivoqué. Amén. 44 al 48. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor la vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El pueblo de Dios dice? Amén. Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Tomen asiento. Hermanos, déjenme decirle que toda la gente, la que esté en la calle, la que esté en la iglesia, necesita salvación, ¿verdad? Dios puede usar a cualquiera. Déjenme decirle, hermanos, que Dios ama a todos. Por eso dice la Biblia que Él murió en la cruz por nosotros, el cual Él fue por la salvación, que por nosotros estamos aquí. Pero hermanos, déjenme decirle que aquí nos dijo un punto. Hermanos, o sea, le habían dicho que ellos habían asombrado que la gente gentil hubiera adorado al Señor. Recordémonos, hermanos, que todavía en estos tiempos, que para los judíos, o sea, solo ellos iban a ser salvados. O sea, sería como un poco extraño ver a un gentil que solo estuviera alabando al Señor. Pero hermanos, deben decirle que nada puede ser imposible para el Señor. Porque en esos tiempos, y todavía en esos tiempos vemos que para los judíos, o sea, solo ellos tienen la salvación. Solo ellos pueden recibir el don del Espíritu Santo. Pero no es así, hermanos. Gente de cualquier país, sea de donde sea, el Señor también nos puede usar. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Hasta Pedro, que era judío, también se asombró. ¿Verdad? Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Mire, hermanos, que Cornelio, vamos a empezar aquí. Cornelio era, hermanos, como un cinturión. O sea, él era un cinturión, o sea, soldado. Hermanos, o sea, un soldado probablemente en aquellos tiempos no creía en Dios, no creía en Jesús. Pero este hombre, dice la Biblia, que él era piadoso y temeroso de Jehová, hermanos. O sea, es increíble ver a un hombre que sea cinturión, de lo que sea, pero piadoso y temeroso de Jehová. O sea, el Señor puede usar a cualquiera, hermanos. No importa de qué sea el tamaño, si es chiquito, es grande, lo que sea. El Señor todavía hace algo. Mira, hermanos, que dice la Biblia que este hombre estaba orando y dice que de repente se le apareció un ángel. Bendito Dios. O sea, fue increíble. Un hombre estaba orando y se le aparece un ángel, pero le dice, tus oraciones fueron escuchadas al Señor. Gloria a Jesús. O sea, el Señor no está arriba y no escucha. Hermanos, déjenme decirle que si usted le ora al Señor, déjenme decirle que esas palabras le van a llegar allá arriba. Y déjenme decirle que Cornelio estaba orando, aquí estaba orando. Y después dice que llegó un ángel y dijo, tus oraciones han sido oídas. Quiero que vayas y mandes a buscar a Pedro. O mejor dicho, Simón, sobrenombre Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, Dios ya estaba haciendo algo aquí. Porque, hermanos, digamos, Cornelio, hermanos, o sea, tal vez conocía a los discípulos. Porque, o sea, en aquel tiempo Roma como que tenía más que todo a Israel. Como que ellos estaban a cargo de lo que ellos hacían.
Entonces, y como también que lo que pasó que también ellos fueron los que habían matado a Jesús, ¿verdad? Pero fue interesante que hubo un hombre que tuvo paz. Y esos que aunque trabajaban aunque tuviera un trabajo así, todavía tenía la paz. Creía en Dios, ¿verdad? Porque hermanos, déjenme decirle que hay gente de otros países y a usted le pueden sacar hasta toda la Biblia, ¿verdad? Pero eso es Dios. O sea, Dios está, hermanos, hace muchas cosas. Y dice que le dijo, llama a Pedro, sobrenombre, mejor dicho, Simón, sobrenombre Pedro. Y dice, hermanos, que este hombre estuvo asombrado. Y llamó a sus siervos y le dijo, rapidito, vayan ustedes a buscar a Pedro. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Pedro estaba en un lugar, hermanos, él estaba orando también. Pero de repente, hermanos, mira lo que dice Hechos 10 al 16, no tiene que buscar. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, entonces ahí Pedro estaba con hambre, pero ahí como que tuvo una visión. Recordémonos que en aquellos tiempos, desde los tiempos de Moisés, ya en la ley estaba ya dicha que nadie no podía comer tal comida, porque alguna estaba impura. Habían tipos de comidas que sí se podían comer, pero si eran puras. Habían otros tipos de comidas que no se podían comer. ¿Cuál? Eran las impuras. O sea, para los judíos, y sigue habiendo, todavía hay comida impura y comida puras. O sea, todavía hay, porque ha sido una costumbre que ellos han tenido desde el tiempo de Moisés, lo han tenido todavía, hermanos, porque deben decirle que, o sea, Dios ya había limpiado algo aquí, pero Pedro le decía: Señor, eso es comida que no puedo comer. Señor, yo no puedo comer esto, si es comida impura. Pero ¿qué le dijo? Pedro, no le llames nada lo que yo haya limpiado impuro. No le llames nada común a lo que yo haya limpiado. Es la verdad. Pero en otro punto se refería, hermanos, que no solo era de hermanos como usted ve ahora. Los judíos solo se juntan ellos solitos, no comparten con nadie de otro país o de otra religión, porque para ellos solo solitos. O sea, como estaba explicando al principio, para ellos solo piensan que la salvación es para ellos, pero no es así. La salvación es para todos. Hasta incluso los que estén afuera, la salvación es para todos. ¿Por qué crees que se lo digo, hermano? Porque debo decirle que, o sea, hay gente que piensa que la salvación es solo para los cristianos. Sí, pero habrá gente que se va a tener que también arrepentir. Porque no todos los cristianos se van a ir allá arriba. Porque usted sabe que unos pueden ser cristianos, pero andan pecando. Entonces, sí, o sea, la salvación es para todos. Pero déjeme decirle que se tiene que arrepentir primero los pecados antes de que usted también sea salvo. Hermanos, miren qué tiempo estamos nosotros. Si usted se da cuenta, ya están empezando guerras. Usted no crea que eso es normal. Esto ya no es normal, hermano. Ver una guerra ya, esto ni es normal. Países peleando, y eso ya no es normal.
Esto ya, hermanos, mire, hasta, si usted se dio cuenta, ahora hasta están en contra de Israel. Esto estaba profetizado en la Biblia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Predicamos afuera? Mire que otra gente nos gana a nosotros. ¿Y el cristiano dónde está? ¿Y el cristiano dónde está? Aleluya. ¿Está haciendo lo que Dios mandó hace tiempo? Cuando le dijo a los discípulos que fueran y predicaran a cada nación. ¿Qué pasó con eso? ¿Se nos olvidó? Déjenme decirle, hermanos, que Dios quiere salvar a otros, pero Dios quiere usar a alguien y la persona se corre. Así como Jonás. Hermanos, entonces hermanos, vemos que llegan los hombres. Mire que rapidito fueron. Llegan y dicen, estamos buscando a un hombre llamado Simón, pero que se llama Pedro, sobrenombre de Pedro. Y Pedro sale y le dice, soy yo. Se fueron, hermanos, y fueron a donde estaba Cornelio. Mire, dice la Biblia que él había invitado a los familiares y a los amigos que él tenía. Gloria a Dios. O sea, él había invitado a la gente porque sabía que el que venía era un siervo de Dios. ¿Verdad? Él sabía que era un siervo de Dios. Y hermanos, y dice que, y Cornelio empezó a decir, miren, estuve orando en esos 4 días, empecé a orar y empecé a ayunar. Y me recuerdo que en esos días, me recordé que estaba orando un día normal y de repente vino un ángel y me dijo que trajera, que las oraciones han sido escuchadas y que traiga a un hombre llamado Simón, pero sobrenombre Pedro. Dice la Biblia que Pedro con boca abierta, porque, o sea, solo compartía con los judíos. Él pensó que la salvación solo era para los judíos. Él no pensó que también era para los gentiles. Y él no pensó en eso, pero cuando escuchó eso, quedó con boca abierta, hermanos. Ahí es donde él entendió que la salvación era para todos. Era para todos. No solo era para él y su pueblo, también era para todos, hermanos. Cuando digo de todos, puede ser tal vez un mejor amigo o un familiar, lo que sea, pero la salvación es para todos. Ahí Pedro entendió bastante. Ahí Pedro dijo, ¿pero cómo? Hermanos, deben decirle que de repente Pedro empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y dice la Biblia que cuando empezó, en los últimos versículos que estábamos leyendo, veíamos que decía que todos empezaron a llenarse del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que empezó a predicar, la gente allá creyendo. Y dice que la Biblia que ellos, hermanos, pudieron tener el Espíritu Santo. O sea, Dios puede usar a otra persona. Puede usar a otras personas, pero también salvarlos. Y dice de último que Pedro les dijo, nada nos puede parar. Ustedes vayan a bautizarse. Pero ahí es donde termina la historia. Pero déjenme decirle que, o sea, ahí donde Pedro entendió que no, la salvación era para toditos, hermanos. No solo para los de aquellos tiempos, también de estos tiempos, hermanos. Que ahora en estos tiempos están aún más arruinados que antes. No, y se lo digo de veras, está aún más arruinado. Pero nosotros, ¿dónde estamos? ¿Y nosotros dónde estamos? No, y se lo digo, no me diga que usted está en una cueva. No, hermanos, hay que despertar ya. Iglesia, despierte. Cristo viene y espera la venida, pero también deben decirle que hay otra gente que se va a perder. Pero ¿usted qué está haciendo? Usted no está haciendo nada. Si no está haciendo nada, deben decirle que es hora de despertar. Tiene que tener esa alarma lista ya, porque Cristo ya viene pronto. Y vuelvo y repito, muchas cosas están pasando. Y nosotros tenemos que estar alerta. Mire que si usted mira las noticias, le van a salir de cosas de Estados Unidos. Y si no es lo que está pasando, también dicen que quieren hacer guerra en todos lados. O sea, eso ya no es un juego.
Ahora sí ya tenemos que estar como un fire. No deje que, como decía una alabanza, que ahí viene el bombero. No, déjeme decirle que ese bombero, déjeme decirle que no deje que le apague el fuego. Porque si aquí alaba al Señor, déjeme decirle que también alabe al Señor cuando venga otra persona a aceptar al Señor Jesucristo. Porque allá dice, allá en el cielo hay fiestas. Es más, solo nosotros solo estamos esperando que el Señor venga. Pero déjeme decirle que hay otra gente perdiéndose. Tenemos que, hermanos, predicar y anunciar y decir, hay que ir a ayudar a aquellos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, en el tiempo de antes, no sé si usted ha visto que por las casas o por algún lado, usted ha visto como que dice, hay un rótulo que dice My Salvation Army. Cuando se empezó, había un hombre llamado William Booth, que dicen que cuando él empezó, dicen que, o sea, como que en Londres había como estaba bien mal, gente en el piso, no en una casa, sino en las calles. Empezó a haber un problema. Y yo he visto esta historia, hermanos, deben decirle, yo he visto esta historia, y de repente William, porque estaba en una iglesia, dijo, tenemos que ir a predicar a las calles. La gente se anda perdiendo y como Jesucristo nos mandó ir a predicar, hay que ir. Hay gente que no le gustó, pero él dijo, yo voy a ir. Hermanos, después él estaba predicando, pero deben decirle que la gente no le gustaba lo que decía, hasta que una vez vino un montón de gente a donde él estaba y él empezó a predicar y aquel montón había hermanos aceptado al Señor Jesucristo. O sea, ya donde la gente andaba tomando mucho y ya no estaba como antes. ¿Pero por qué? Porque él estaba predicando, hermanos, estaba predicando. Es más, la gente quería hacer algo, pero no podían, porque la única forma era de hablarle del Señor Jesucristo. Él tenía un plan. Entonces, lo que quería hacer el Señor, o sea, lo que quería hacer era ayudar, pero predicar. Tenía que haber predicación. Y dice que después, nada, ahí fue donde se empezó My Salvation Army. O sea, ¿pero qué? Un hombre empezó predicando la palabra del Señor en las calles. Y eso, hermanos, y cuando yo había visto eso, hermanos, me sorprendí. Hermanos, hay gente perdiéndose allá afuera. Y nosotros tenemos que estar prendidos. Porque, hermanos, la gente se pierde afuera. Hay gente, hermanos, tomando. Hay gente haciendo mucho pecado. ¿Y nosotros dónde estamos? Poder de Dios, aleluya. Si Cristo ya viene pronto. Esa alarma ya va a punto de sonar. ¿No han dicho esa trompeta? Y ahí, hermanos, ahí vamos a tener que, ahí sí, si el Señor se lleva a la gente, a su iglesia, no quiere decir que va a llevar a los que están allá afuera. Pero ¿qué? Ellos van a decir, hubiera deseado que viniera un predicador y alguien que me hubiera dicho la palabra del Señor, pero como nunca nadie me dijo. No esperemos que eso pase, hermanos. Tenemos que estar listos. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Mire, le voy a poner un ejemplo como Jonás. Dice la Biblia que Nínive era una ciudad así grandota. No creía que era chiquitita. No, dice la Biblia que era grandota. Y dice que el Señor le dice, Jonás, necesito que tú vayas y prediques lo que va a pasar allá en Nínive. Cuando escuchó Nínive, Jonás él se sorprendió. Digo, en 40 días esa ciudad, ahí va a estar, ahí, polvo o destruida. Dicho, en la Biblia dice destruida. Ahí va a estar bien destruida. Entonces ahí como sabe que Jonás estaba igual. Decía, no, Señor, tú no puedes perdonar a estos. Ellos no necesitan salvación. Jonás se fue corriendo, dice que la Biblia que se fue a Tarsis, pensando que él se podía esconder del Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle, hermanos, intente correr de Jesucristo, está en todos lados. Ya déjenme decirle que si a usted, aunque le guste o no, él está viendo todo. Y si usted se intenta esconder, déjenme decirle que el plan no va a funcionar.
porque nadie se esconde de Dios, ¿verdad? El Señor anda viendo. Gloria a Dios. Y dice que él se quería esconder y se fue a un barco de Tarsis. Allá llegó, le voy a contar un poco la historia. Allá llegó una tormenta, llegó aire y empezaron a desanimar la gente que estaba en ella, la gente que estaba manejando ese barco. Y dijeron, bueno, estamos tirando todo, pero no funciona. Tiene que haber algo. Y dice que echaron suertes, mire que hasta Jonás andaba ahí. Dice que la suerte cayó sobre Jonás. Dijeron, bueno, ¿y qué tú has hecho para que esta tormenta caiga sobre nosotros? Le dice, ¿y de dónde vienes? ¿Quién eres? Le dice, yo soy Jonás, profeta de Israel, y soy hebreo. Bendito Dios. Y recordemos que ahí Jonás ya había dicho que él se estaba escondiendo de su Dios por predicar a Nínive. Y dice que le dijeron, ¿y qué vamos a hacer sobre esto? Le dicen, si quieren láncenme al mar y ahí la tormenta se calmará. Dice que lo hicieron y empezaron a orar y dijeron, Señor, por favor, no nos culpes de este hombre que ha traído este mal sobre nosotros. Dice que empezaron a orar y después lo tiraron al mar. Y Dios ya tenía algo preparado. Como un pez lo tragó. Y no dice el nombre del pez, solo dice que el pez lo tragó. Y ya. Dice que hubo una paz. Los mares se calmaron y todo estuvo normal. Los hombres siguieron a donde ellos iban. Bendito Dios, sí. Pero dice que mientras Jonás 3 días y 3 noches tenía que ir aguantando. O sea, por desobediente. Pero empezó a decir, Señor, perdóname, perdóname. Este hombre, aunque estaba enojado al principio de Nínive, dijo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pero yo quiero, o sea, así cada cosa me está tocando a mí. Dice la Biblia que al último día, que fue el tercer día, dice que el pez lo vomitó. Pero el Señor manda a Jonás que fuera que fuera él allá a Nínive. Esta vez no crea que se iba a ir a Israel, a Nínive. Dice que, mire lo que dice, y él fue y predicó, y dijo, en 40 días esta ciudad va a estar destruida. Pero que hay gente, hermanos, empezó a arrepentirse. O sea, ellos empezaron a arrepentir y dijeron, bueno. Y entonces dice la Biblia que en todos esos días, dice que hubo ayuno. Dice que el rey también mandó animales, niños, lo que sea, sin comer. Bendito Dios. O sea que también hasta los animales ni podían comer. También. En ayuno también. Están también en ayuno. Hermanos, pero Dios dijo, bueno, me voy a arrepentir. Porque lo que ellos están haciendo un ayuno. Ellos quieren mi perdón. Ellos quieren salvación. Dice que el Señor se arrepintió y no hizo nada. Pero déjame decirle algo. Había un hombre que estaba enojadito. Mira lo que dice Jonás 4, 1 al 5. Mira, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces este hombre estaba ardiendo en ira. Estaba extremadamente. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una oportunidad más a Nínive. Le dio una oportunidad más.
Pero, hermano, ¿por qué? Para él pensaba que, pero estos enemigos de Israel, que el Señor lo destruya. No, este hombre andaba aún más así. No, él andaba enojado, pero déjeme decirle que tenía que, o sea, él estaba así, pero hermanos, así se quedó todavía. Y dice la Biblia que envió un arma, así como una calabacera. Dice que se lo envió y al siguiente día se estaba cayendo. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre aún más ardió más. Así ya empezó a arder más. No, en serio, y le ardió más, hermano. Y dice, Señor, pero mejor hubiera muerto que estar vivo. Él se fue, pero estaba enojado, hermano. Pero déjeme decirle que el Señor le da oportunidades a la gente. Y déjeme decirle que, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Ahora miren de último a Zaqueo, que en Lucas 19, todavía no vamos a leer, hermanos, pero déjeme decirle lo que dice la Biblia. O sea, mire, había un hombre chiquitín. Había un hombre chiquito. La Biblia nos muestra que él era un hombre chiquito, Zaqueo. Dice que él era como para todos los israelitas, él era alguien malo. Para ellos les robaba dinero. Pero dice, hermanos, la Biblia, que de repente llegó Jesús a Jericó. Dice que iba caminando y de repente cuando iba caminando se encontró con Zaqueo. Zaqueo, hermanos, subió a un árbol porque lo que él quería era ver al que había andado tiempo y tiempo atrás. Que en esos tiempos se hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros que él hacía, decían, Jesús sanó al enfermo, al leproso, al cualquiera, él lo sanó. Zaqueo ya había escuchado esto. Se subió a un árbol y de repente ahí él vio a Jesús. Jesús iba caminando entre la multitud. Y dice, déjeme decirle que de repente, él vio a Jesús y de repente Jesús le dice, Zaqueo, ven acá, porque yo voy a tu casa. Mira lo que dice en Lucas. Mira lo que dice en Lucas 19, 9 al 10. No tiene que buscar, hermanos, pero si quiere. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué digo primero? Pero ¿qué he dicho? Hoy ha venido la salvación. Hoy ha venido la salvación. Está diciendo la gente enojada. Está diciendo aquel que nos robaba. Aquel pecador. Hermanos, en la Biblia nos demuestra que nosotros todos somos pecadores. Pero para ellos, el que aún era peor era Zaqueo. Para ellos era muy malo. Para ellos era pecador, extremadamente. Y dice, ¿pero qué le digo? Pero hoy ha venido salvación a tu casa. Hermanos, debo decirle que la salvación sí es para todos. Depende de quién sea. Si usted no cree en Jesús todavía, el Señor, debe decirle que el Señor un día lo va a decir, ven y ven. Ven, te estoy buscando. Ven. Debe decirle, hermanos, que así es. Si así algunos de ustedes fueron, muchos de ustedes, yo no, porque yo no soy en el Evangelio. Si algunos de ustedes también, hermanos, también el Señor les dijo, hermanos, también el Señor los llamó, alguien le llamó al frente y dijo, acepta al Señor Jesucristo. O alguien le había dicho, acepta al Señor Jesucristo. Y el Señor le está diciendo, ven, ven. Y que usted sintió un día que el Señor le dijo que usted fuera adelante. Y usted dijo, vamos a ir. Y alegre, contento. Déjeme decir una cosa, hermanos. Lo que Dios hizo en su vida
también se lo puede hacer a otros. Si usted, hermano, usted antes era de esa gente que estaba en fiestas, el Señor puede hacer lo mismo con otra gente. Si usted no era una persona buena, el Señor lo cambió, pero también puede cambiar. Aquel Señor, aquel Dios que tengo en el cielo, que todos tenemos en el cielo y que nos salvó, también puede salvar. Sí, amén, gloria a Dios. La salvación es para todos. Mire, y de último, aquí tengo un versículo de último que dice, porque no hay excepción de personas para Dios. Romanos 2:11. Eso nos está diciendo que el Señor no va a escoger a pocas personas y las otras los va a dejar. No, debe decirle que el Señor ama a todos. Amén. Y que el Señor aunque no pensemos, hermanos, que el Señor nos va a dejar. Que el Señor, hermanos, nos ama con todo. Amén. Y que ya pónganse de pie. Porque no voy a añadir más, porque lo que he predicado esta noche es lo que el Señor me ha dado esta noche, ¿verdad? Yo no voy a añadir más. Amén. Así